Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Alejandro López, participante de la muestra crítica de la 43 Muestra Nacional de Teatro, y se encuentran conmigo el día de hoy la maestra Marisol Castillo y el maestro Jaime Chabot, quienes son los directores y responsables del encuentro de reflexión e intercambio Mulato Teatro y Comunidad, Teatro Comunitario Campesino, Sensibilización Artística hacia la Cultura de Paz. Pues muchísimas gracias, bienvenida, bienvenido. Y, Gracias, Gracias. querido Alejandro. y pues bueno, para comenzar un poquito, conocemos un poco ya sobre sus trayectorias, el trabajo que han hecho desde Paso de Gato y desde el trabajo con la comunidad afrodescendiente. Entonces, ¿me podrían contar un poquito sobre cómo nace la compañía Mulato Teatro, y, y los pormenores de ello? Sí, claro. Pues empezamos desde el 2005 con la meta de que aquí una servidora estuviera en los escenarios mexicanos. Me traslado desde Colombia a radicar ya aquí en este territorio y pues no había muchas posibilidades para una mujer afrodescendiente, una mujer negra de mi perfil. Y con Jaime empezamos a escribir no con la meta de visibilizar lo afro, sino con el objetivo claro y llano de estar en el escenario, de seguir haciendo teatro. Y de crear una mancuerna artística Así también. es, ajá. Y más adelante, ya cuando llegan nuestros hijos y vemos que todavía en este territorio les seguían preguntando, les siguen preguntando de dónde vienen y no creen que son mexicanos nacidos aquí, ¿no? En este territorio, nos damos en la tarea de visibilizar estas raíces y esta presencia tan hermosa que es la afro en esta nación. Y desde el 2014 tenemos como filosofía justo visibilizar los aportes que han dado históricamente y que ha sido invisibilizado la afromexicanidad. Y desde ese año, desde el 2014, empezamos a llamarnos Mulato Teatro justo con esta misión. Sí, quizá un poquito antes, 2011, hice la adaptación de una obra de una argentina, Lucía Laraghione, que se llama Cocinando con Elisa. Ahí ya nos estaban cayendo los 20. Es hasta 2014, como dice Marisol, que nos rebautizamos como Mulato Teatro. Y entiendo que tienen varios montajes, ¿no? Entre ellos Niños de Chocolate, recuerdo, Así y, es. y Niño tratan de... Chocolate, Yangas, Ochimancas, Domingo Angola. Domingo Angola. Estos montajes van justo en la línea de visibilizar los aportes afromexicanos y afrodescendientes globales que están aquí en la nación. Estampas zapatistas, e incluso cuentos para Estampas. los que no duermen, también tiene su parte afro. Sí, se ha vuelto una cosa apasionante y apasionada. Yo soy evidentemente un militante solidario del movimiento afro, pues porque mis hijos están atravesados por la sangre negra, por la sangre africana de su mamá. Y bueno, además en este país no faltan los comentarios racistas, etcétera. Entonces, bueno, ha sido una causa que yo siendo pues más de ascendencia europea, etcétera, este, eh, pues me ha obligado, eh, no de manera que la sufra para nada, a abrazar la causa y a investigar, porque soy además un apasionado por la historia de México. Entonces pues ha sido un gran viaje, muy, muy importante y muy interesante, además de un campo bastante inexplorado, ¿no? Porque ha sido lo que ha privado en este país ha sido la negación de la raíz afro en territorio, y pues no hay más que ir a las costas de Guerrero y darte cuenta de que es zona negra completamente, que nadie se está inventando nada, y si vas a Coahuila también, y si vas a Guanajuato también, etcétera. En fin, es una larga historia. Claro, claro, que
Me parece muy pertinente como comenzar a generar esta visibilización, porque hasta no hace mucho no se reconocía una población afrodescendiente en México, ¿no? Sí, fue Y hasta el 2019 que ya está en la exactamente. Constitución. Nada más 198 años tarde, ¿no? Imagínate. Que si bien digamos que nuestro proceso histórico no ha tenido como las mismas implicaciones de otras naciones, como por mencionar algún ejemplo, Estados Unidos, siempre la cultura afro ha estado presente en nuestra historia, ¿no? Mismos personajes de la revolución, perdón, de la independencia de México eran afrodescendientes, Y ¿no? de la revolución, Y el de la Sí, mismo Emiliano Zapata tenía sangre negra. claro, y muchas veces desconocemos esta parte de nuestra historia o más bien se ha invisibilizado desde los Ujú. discursos oficialistas. Y bueno, justo en este sentido, entiendo que tú participaste en este movimiento de Poder Prieto, ¿no? Que ha estado presente últimamente. ¿Cómo ha sido justamente tu sensación de venir de un país con un contexto similar, que es Colombia, pero con bastantes diferencias, ¿no? Como lo es México? ¿Cómo has visto tú el contexto mexicano o el ambiente que se vive en ese sentido? Mira, la lucha y el movimiento que se lleva en Colombia es muy parecido al movimiento indígena acá, ¿no? Todos los logros que aunque no son todos los que se quisieran, ya hay una batalla ganada, ya hay unos derechos ganados, ya hay un reconocimiento constitucional aplicadas en leyes secundarias y los indígenas tienen una bandera propia para poder colocar sus leyes. Es algo parecido en Colombia con el movimiento afromexicano. No se ha ganado todas las batallas que se han querido, pero ya tenemos una vicepresidenta afrodescendiente, ¿no? Entonces hay visibilidad del movimiento, hay reconocimiento de que hay un alto índice poblacional afrocolombiano. Y acá en México es todo lo contrario. El movimiento es invisibilizado, el movimiento, aunque empieza todo su reconocimiento desde los 70 o 80, no, lleva como 80 años o 90 años todo el movimiento afro, apenas ahora en el 2019, en el 2000 es que está como con estas figuras públicas que empiezan también a arroparlo, dicen ya existe un movimiento afromexicano. Lo digo porque mencionas a Poder Prieto. Entonces, dentro de esta colectiva hay muchas figuras públicas que se asumen como afrodescendientes o se asumen como de pueblos originarios o se asumen simplemente como prietos, como personas que no tienen los mismos privilegios que tendrían los de tez clara. Y entonces, como ellos se asumen y empiezan a divulgarlo públicamente, el movimiento afromexicano empieza a ser visible en las casas donde solamente la televisión, la radio, las redes sociales son como la herramienta de formación de estas personas, ¿no? Empieza a salir del círculo chiquito, que es este círculo supuestamente educado, que consume los periódicos, que consume libros, etcétera. Pero gracias a esta colaboración de estos colectivos como Poder Prieto, como Huella Negra, como Mulato Teatro, como, bueno, N cantidad de colectivas que hay dentro del mismo movimiento, pues ya está como abarcando más esta visibilidad que quieren del reconocimiento afro dentro de este territorio, ¿no? Esa es como la diferencia que vi entre Colombia y México. Aquí en México apenas está como alcanzando las metas que uno quisiera, mientras que en Colombia ya las metas están escritas, ya se está trabajando para alcanzar esas metas, ¿no? Aquí apenas se están escribiendo cuáles son las metas que quisiéramos llegar y se está luchando por estas leyes secundarias para poder alcanzar esas metas. Y el trabajo es muy invisibilizado, pero ahí seguimos, las colectivas no tiramos la toalla y grupos como Mulato Teatro abren espacios como este que tenemos aquí en nuestra comunidad, aquí en Ticumán, en Tlaltizapán de Morelos, para asegurar un espacio seguro donde todos sus participantes puedan identificar sus raíces y se puedan sentir orgullosas de ellos, ¿no? De estas raíces, de su historia, se puedan reconocer como o no
como afrodescendientes, pero vivir en empatía con los que sí lo son y respetar y reconocer que sí hay privilegios, que incluso algunos afrodescendientes tenemos privilegios solamente por haber nacido en una ciudad grande como Ciudad de México, en lugar de haber nacido en Costa Chica, ¿no? Tenemos el privilegio de una mejor educación, de mejores servicios, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer que los privilegios sí existen y que también debería existir la forma en que todos seamos privilegiados, no solo unos cuantos. Sí, porque además, si tú te das cuenta, las zonas reconocidas, digamos, históricamente y geográfica y demográficamente como más de mayor concentración de afrodescendientes, pues, por ejemplo, no hay escuelas de artes, no hay universidades de artes, ¿no? Entonces, cuando yo me he visto obligado, digamos, a escribir las obras para Mulato Teatro, pero desearíamos que hubiera dramaturgas y dramaturgos afrodescendientes, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, es escasa la cantidad de gente que se dedica a las artes escénicas que sean plenamente reconocidas como afrodescendientes. Pues es que no han tenido las oportunidades. Digamos, la población que se puede identificar más netamente como indígena ha tenido quizá todavía más acceso a las carreras artísticas y demás. Y bueno, y también por eso es tan importante Poder Prieto y estos movimientos, porque se han dado a la tarea de visibilizar, por un lado, que están aquí, que son parte también de las comunidades artísticas, y por otro lado, demandar que en los escenarios y que en la pantalla chica y la pantalla grande tengan acceso, como debiera ser normal en cualquier país, que la pantalla no estuviera cooptada por los blancos como yo, las rubias, etcétera, y modelos bastante perversos de lo que única. es la belleza, ¿no? Esa estética única, que promueven además odio otra vez, el racismo, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido como muy importante, pero más importante aún es que veamos hacia el futuro y los retos que hay ahí, ¿no? O sea, urge que se construyan y que se establezcan posibilidades y acceso de los afrodescendientes a todas las ramas del acontecer social en México, pero es importantísimo que surjan artistas, que haya acceso a la preparación artística. ¿Para qué? Simplemente para que ocupen el lugar que históricamente les es propio, porque que les ha sido arrebatado, por supuesto, porque es evidente, hay una discriminación bestia, y sobre todo que comiencen a contar sus historias, porque se les ha omitido de los grandes relatos nacionales. Esa es la catástrofe, se les ha omitido de los grandes relatos nacionales. Y los que han saltado, sí. Los que se han colado en estos relatos, los han ido blanqueando. Sí, o los blanquean, o hay hagan para allá, ¿no? Pero si tú te das cuenta, la independencia de México ni siquiera lo hizo la población indígena. La mayoría de los que pusieron el cuerpo y su sangre fueron los afrodescendientes, porque no tenían absolutamente nada que perder. Por eso esa llama que inició Hidalgo prendió como fuego en pradera seca, porque era para ellos no tenían nada que perder, no tenían ningún arraigo, cosa que sí los indígenas, porque tenían tierra, ¿no? Y entonces les era más difícil irse y dejar sus tierras. Entonces ellos fueron los que hicieron la independencia. Entonces cuando se habla otra vez de manera peyorativa de la tercera raíz, habría que preguntarnos si no sería la primera raíz de la mexicanidad, porque ellos hicieron la independencia. Sí, los criollos encendieron la llama, pero los que pusieron el cuerpo y la sangre fueron los afrodescendientes en número mayor
que la población indígena y muchísimo mayor que la población de origen europeo. Claro, pero esta hegemonía eurocentrista sigue permeando, ¿no? En los mucho. inconscientes. Totalmente. Y en ese sentido me parece curiosa la elección justamente del título de la compañía, porque si hablamos de mulato, estamos haciendo referencia a un sistema de castas que se impuso en la época virreinal, ¿no? Y que hace justamente como una segregación. Ujú. Entonces, ¿por qué deciden elegir ese título específicamente? Y, y en otro orden de preguntas, no, bueno, mejor primero, ¿por qué la elección Es de muy mulato? interesante, es muy interesante. Mira, uno de nuestros objetivos también es reivindicar los constructos sociales que se nos impusieron para justo para segregarnos y para cosificarnos, ¿no? Pero que nos han dado identidad, que son parte de nuestra historia, que no la podemos negar. O sea, cuando llegamos, cuando nuestros antepasados llegaron aquí, no eran negros, eran yorubas, eran Angolas, angolas, carabalíes. eran carabalíes, ¿no? No se reconocían por su color de piel, pero ahora, en la actualidad, tú reconoces a una persona de mi tipo, de mi fenotipo, como una persona negra porque hace en el siglo XVI, XV, nos empezaron a llamar como tal, ¿no? Nos tenían que llamar de alguna manera y la palabra que escogieron fue negro. ¿No? En ese momento, para cosificarnos, para colocarnos en un inventario, para colocarnos dentro de una lista, pero así nos nombraron. Como mi papá y mi mamá escogieron llamarme en la actualidad Marisol, y defiendo porque me llamen Marisol y no negra, ¿no? Cuando me conocen, no sé, mira, ella te presento a la negra, no, te presento a Marisol, así me defiendo, ¿no? En ese momento nos llamaron negros. Y nosotros nos cruza esa historia, nos cruza esa palabra, nos cruza esa raíz, nos cruza la lucha de nuestros antepasados, nos cruza justo la historia de estas personas que dejaron de ser angolas, carabalís y para ser negras, Una para masa convertirse negra, en negros, cosificada. ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros reivindicamos esa palabra, nos autoascribimos como afrodescendientes, pero yo también me autoascribo como una persona negra porque no olvido la historia de estas personas que llegaron y fueron nombradas como tal, ¿no? Y nos nombramos mulato justo por esta mezcla, porque también reivindicamos esta mezcla, reivindicamos no la cosificación, no la superioridad de pensar que el blanco tenía que mezclarse con el negro para mejorar la etnia, no, para nada eso. Reivindicamos que se puede convivir en paz, se puede empatizar con la otra etnia para llegar a ser lo que queremos ser, ¿no? Y, Entonces, justo lo de prieto, lo de negro, lo de mulato, lo de todo esto, no abonamos a una discriminación o a una separación, sino que abonamos justo a lo contrario, ¿no? A reivindicar estos tonos que nos han dado, estos constructos sociales que nos colocaron antes para humillarnos, para separarnos, y ahorita nosotros los reivindicamos para decir, orgullosamente soy negra, orgullosamente soy mulata, porque doy gracias a esta mezcla de lo blanco y lo negro y que nos hizo ser lo que somos hoy, la nación tan maravillosa que somos hoy, ¿no? Esa mezcla, esa cultura pluricultural, esta nación pluricultural que somos hoy en día. y bueno, hay algo, ha estado mucho en las discusiones del movimiento afro. Yo de ladito siempre me toca escuchar las reuniones o voy a las reuniones. Y pues sí, ha estado mucho en el candelero en la manera de nombrar, ¿no? Porque en la sociedad mexicana actual hay una urgencia de hallar eufemismos para todo, ¿no? Y nosotros ahora que tenemos tanto contacto con la comunidad afroestadounidense, sobre todo de Texas, porque estamos trabajando con un grupo maravilloso de artistas afroamericanos, que es el Soul Rep Theater, que dirige Annika McKillan. Jamás se preguntan si se deben de llamar blacks o no. Para ellos eso está integrado. Yo creo que
Yo creo que no es que sean preguntas ociosas, pero sí que distraen de lo principal, que es la urgencia de ganar los espacios que les han sido arrebatados por siglos para los afrodescendientes, la urgencia de que haya acceso a todos sus derechos verdaderamente, incluida la educación de calidad y demás. Incluso tú vas a la Costa Chica y le dices, oiga, afrodescendiente, te dicen, oye, mi negro, soy negra, soy negro, y te dicen un montón de groserías que acá no vamos a decir porque la palabra favorita es verga, ¿no? Verga, toda la expresión costeña es, les pasa algo, les pisaron un pie, etcétera, lo que sea, o se les olvidó algo, verga. Entonces, yo creo que eso sí son los temas de discusión. ¿Por qué los directores mexicanos montan una obra gringa, directores de teatro, y no se les ocurre que un personaje femenino o masculino puede ser negro? Están agarrando una obra gringa, incluso meten antes a alguien de fenotipo indígena que a un afrodescendiente. O sea, hay un montón de telarañas ahí que incluso dentro del teatro cultural, que deberíamos ser mucho más claros en ese aspecto, no hay esa claridad. Y en la batalla con la industria audiovisual, pues tiene que ser total y frontal para que se incluya efectivamente a lo prieto como parte de nuestra identidad, porque siempre hemos estado construyendo falsos relatos nacionales. Ustedes realizaron un proyecto que se llama Territorio Comunitario Campesino, Sensibilización Artística hacia una Cultura de Paz. Eh, ¿Cómo fue este encuentro con esa comunidad específica con la que trabajaron? ¿Cuánta aceptación o rechazo hubo en los primeros encuentros? Y, y cómo ha crecido o cómo se ha desarrollado este proceso. Bueno, a nosotros nos topó o nos buscó en el pueblo de Ticumán, que es un pueblo muy antiguo, Tlahuica, Nahuatlaca. Es un pueblo de brujos, chamanes y nahuales. Y con muchísima historia, hubo misiones jesuitas, franciscanas, dominicas, etcétera. Hubo esclavos negros, como en todo Morelos, porque la caña y la minería no la trabajaron sino los esclavos negros, no los indígenas. Y hay un grupo que tiene más de 30 años haciendo el Via Crucis, es decir, la Pasión de Cristo y pastorelas cada año. Se llama Via Crucis, justamente, lo dirige Edgardo Montes de Oca, y él nos buscó para clases y acercarse. Ellos son amateurs, hacen teatro comunitario. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar como locos con ellos. Nos volcamos con ellos, hubo una aceptación increíble, hicimos varios proyectos, Bigotes en Tutú, Estampas Zapatistas, alguna otra cosa más. Y el rechazo vino cuando nos ganamos una beca y creían que era dinero a cambio de nada, ¿no? Y que además se lo ganó Mulato Teatro, no el grupo comunitario. Y en donde estaba contemplado ayudarles, por supuesto. Y lo que pasa es que acá en Morelos, como en muchas zonas rurales, la palabra favorita es el apoyo. Ya llegaron los apoyos. A mí sí me dieron el apoyo. Se chingaron los apoyos. No me tocó apoyo, que es dinero a cambio de voto. Entonces creían que era lo mismo. Pero pues no, en una beca tienes que poner cuánto te gastas en clavos, madera, fierro, creativos, servicios, gasolinas, comidas, etcétera. Eso fue hubo un primer rompimiento ahí con algunos elementos del grupo, y bueno, luego seguimos trabajando con el grupo reconstruido. Ajá, lo lindo de ese rompimiento es que no es que se vayan y vuelvan a cero
mucho a hacer otras actividades no artísticas. Lo hermoso de esa generación que quiso emprender vuelo solo es que continúan haciendo teatro. ¿No? O sea, sí sembramos la semilla en tierra fértil, sí, sí se quedó ahí la semillita y sigue dando frutos. Ellos ahorita en un pueblo donde solamente había un grupo amateur, ahorita habemos 4, ¿no? Hay 2 grupos profesionales y 2 grupos amateur. Está Via Crucis, está el otro grupo que ya pusieron nombre propio, ¿no? Y es la generación que salió de aquí de Mulato Teatro. O sea, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que inviertan su tiempo libre en algo que les enseñamos. Uno de los objetivos o fundamentos del proyecto que presentamos aquí para la muestra nacional fue justo brindar a los participantes un espacio seguro donde se puedan sembrar valores que nos lleven a una cultura de paz. Y eso nosotros tratamos de llevarlo a la práctica con todos los ejercicios, con todos los talleres. Impartimos talleres de música, talleres de expresión corporal, talleres de voz, de puesta en escena, trazo Dramaturgia escénico, comunitaria. dramaturgia, la dramaturgia del actor también, y sobre todo de identidad. ¿No? También tenemos una relación muy cercana con el movimiento afromorelense y siempre estamos como en diálogos, en conversaciones para estar viendo, rascándole nuestra historia aquí en Morelos, como estaba diciendo Jaime, ¿no? Que es un estado que aunque no se autoascribe como afro, históricamente está en el corredor de donde llegaron todas las personas que fueron obligadas a trabajar la caña y lo demás, ¿no? Acá también se trabajaba mucho naranja y eso, y fueron estas personas que fueron traídas en contra de su voluntad desde África a este territorio, las que trabajaron este sector. Entonces, rascamos esa historia para que nuestros participantes conozcan un poco más y reconozcan también estos actos de racismo y discriminación que como están tan naturalizados hoy en día, creemos que es la normatividad, entonces que así tiene que ser y que es normal que porque yo soy más oscura, entonces sea la sumisa, sea la que me tengan que violentar psicológicamente, sea la que me tengan que ofrecer los roles más bajos, sea la que tengo que decir siempre es mande, señor, lo que usted quiera, ¿no? Y no, aquí tratamos de quitar todos esos velos, de desvelar la mirada de nuestros participantes para que ellos tengan un discurso propio y puedan justo darle la vuelta a estos discursos de odios, discursos de sumisión, discursos de que nos vuelven a colocar como en el tercer lugar siempre, ¿no? Y bueno, hay algo que es importante que sepas y que sepan. O sea, Mulato Teatro sigue haciendo proyectos profesionales y hace proyectos solo con la comunidad y hace proyectos mixtos, donde hemos comenzado a trabajar con actores profesionales y actores comunitarios. Eso se vuelve una superescuelota para los actores comunitarios. Y bueno, hoy tenemos actores comunitarios que la neta son una joya, ¿no? O sea, que tú dices, lo puedo subir a un escenario, a cualquier escenario del país, y no va a desmerecer respecto a otros actores profesionales, aunque siga siendo un actor amateur, comunitario, etcétera. Entonces eso ha sido muy hermoso y cómo el teatro les ha transformado la vida, ¿no? Como el teatro se convirtió en un horizonte eh, de desarrollo y sobre todo de bienestar, ¿no? No se trata, incluso no tratamos de convertirlos en actores profesionales, sí en dotarlos de herramientas que los hagan hacer cada vez mejor las obras y que eso les produce un enorme placer cuando van, se presentan y sus vecinos, sus parientes, etcétera, les dicen, qué bien estás, me acuerdo cuando empezaste, ¿no? Y porque además fue muy loco cuando comenzamos a trabajar acá. Nos tardamos en darnos cuenta de por qué ellos, sin tener ningún problema con su aparato fonador, no podían proyectar la voz o no podían sostenerte la mirada, ¿no?
pues claro, les ha negado la voz 400 y tantos años, 500 Claro. años, ¿no? Entonces, eh, empo- eh, crear las condiciones para que ellos se empoderen y entonces puedan tener una presencia escénica, puedan mirarte a los ojos, encararte, eh, eh, y de pronto que recuperen la voz para decirse, eso es poderosísimo, poderosísimo. Entonces, bueno, son de las cosas de las bondades o de las cosas muy bellas que tiene el trabajo con la comunidad, ¿no? Y bueno, en la muestra vamos a charlar de esto, ¿no? No vamos a hacer ninguna performance, presentamos a la muestra la posibilidad de ir con Estampas estampas zapatistas. zapatistas, que es el trabajo más netamente comunitario. No se pudo, pues llevaremos algún videíto o algo para que la gente vea parte de ese trabajo y de otros trabajos, pero ha sido un proceso muy bello. Entonces, estamos trabajando en esas tres vertientes. Teatro profesional, solamente profesional, teatro mixto con actores profesionales y actores comunitarios y el trabajo comunitario. Sí, que nunca se deja de lado el gran potencial transformador que tiene el arte y súper valioso que se están desestructurando estos estereotipos negativos que se habían ido reproduciendo durante toda la historia, básicamente. Y entonces, entiendo que de todos estos talleres se generan dispositivos escénicos, ¿no? Que son como resultado del Así es. mismo proceso. Y en esta ocasión que no hay, no viene tal cual un ejercicio escénico, que es lo que podemos esperar entonces de este encuentro de reflexión. Pues Justo la dinámica de la escuela dentro de la misma muestra nacional es que los que participamos en teatro comunitario podamos compartir nuestras experiencias y ver cuáles son las metas, cuáles son las estrategias que se implementan y cuáles son como las tareas a futuro, cómo podemos enriquecer nuestro trabajo con las experiencias de los compañeros. Entonces, lo que se propone ahora en este encuentro es poder leer algunas directamente cartas de los participantes de los talleres para a partir de ahí poder abrir el conversatorio, ¿no? Abrir el diálogo con las otras compañías, con los otros maestros, para enriquecer y para poder crecer juntos y poder trabajar en futuros proyectos sí, juntos. y creo que algo que es importante del contexto además de la historia del pueblo de Tecumán, estamos en la zona central de Morelos, a 8 kilómetros o 10 del cuartel general de Emiliano Zapata. Esto es zona zapatista. Aquí el que no tuvo una abuela, abuelo, bisabuela, bisabuelo que peleó al lado de Emiliano Zapata significa que no nació aquí como nosotros, ¿no? Entonces, por un lado está todo ese orgullo, toda esa raigambre popular y ese apego a la tierra poderosísimo. Por otro lado está el machismo galopante, ¿no? El heteropatriarcado a todo lo que da con sus violencias y demás, que también esa ha sido una línea de trabajo que hemos intentado pues poner en el tapete de las discusiones y de las críticas, por ejemplo, con un montaje que se llamó Bigotes en Tutú sobre nuevas masculinidades y con Liz sí trata una versión afro-greco-ranchera que hicimos, dirigida por Paola Izquierdo, con la actuación protagónica de Marisol, justamente sobre estos temas. Entonces yo creo que por ahí también es interesante que se abran, pues, no sé, las reflexiones, porque el México bárbaro, el México brutal sigue ahí. El México con retraso, sin acceso a bienes y servicios culturales, educativos, etcétera, no solo está en las zonas afro, también
esta zona afro, aunque no lo sepan, ¿no? Ha crecido el número de gente que se reconoce como afrodescendiente en Morelos muchísimo, se disparó, pero falta mucho trabajo por hacer todavía. Entonces, esos son los contextos y de esas cosas hablaremos. Charlaremos simplemente. Nosotros, Marisol tiene muchísimos años de experiencia en el teatro comunitario colombiano, se formó ahí, pero nosotros como Mulato Teatro tenemos poquito tiempo haciendo esta otra parte de nuestro quehacer y pues va a ser un privilegio coincidir con el Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de Tabasco, con quienes yo trabajé un ratito por ahí de 1997, que me enamoré de ese proyecto en Oxolotán, Tabasco, ¿no? Entonces pues va a ser muy lindo compartir. De eso se va a tratar, de compartir saberes, procedimientos, experiencias e intercambiar también, en la medida de lo posible, hacernos circular para conocernos y presentarnos en los distintos espacios. También eso es bien importante, generar red, ¿no? Claro que a fin de cuentas para eso se generan estos encuentros para conocer a personas de todo el país que se reúnen en un espacio y poder generar estas redes de creadores que vamos en un mismo sentido, ¿no? De crear mejores espacios y mejores condiciones para todas y para todos. Pues les agradezco infinitamente el que se hayan dado este tiempo, que pues, lamentablemente ya se nos acabó. Creo que podríamos seguir platicando un montón acerca de esto. Una reflexión final, algún comentario final que les gustaría agregar. Sí, a mí me encantaría invitar a todas las personas que nos vayan a leer, a escuchar o a ver, a darse la tarea de ir cambiando estos discursos de hegemonidad, de darle la oportunidad a la diversidad de que entre a su vida, de que simplemente con el hecho de ingresar a alguna plataforma, Netflix, la plataforma que gusten y busquen que consuman cosas diferentes, que no consuman solo lo que nos propone la pantalla, ¿no? Porque si abres y el tablero está lleno de personas blancas, de personas de perfil europeo, etcétera, más no de pueblo originario, más no de afrodescendencia, entonces que se den a la tarea de que su vida esté llena de esta diversidad, que busquen programas de personas negras, de personas que de están pueblos escondidas. originarios. Están escondidas, Están escondidas sí las hay, de verdad las hay, pero hay que buscarlas. Y a partir de ahí, de que en su vida diaria empiecen a consumir eso, el velo se va a ir desvelando y van a estar viendo de manera diferente. ¿Por qué voy? ¿Por qué lo digo? Porque hay un discurso dentro del teatro cuando quieren dar premios y estas cosas que dicen que las personas que van a ver no miden el talento o el desempeño de los artistas que están en el escenario, no lo miden por su color de piel, sino por el talento y desempeño que realicen en el escenario. Pero es mentira, es mentira. Se mide porque nuestra mirada está velada por lo que consumimos. Y lo que consumimos está dirigido a un gusto, a una estética única, uniforme, eurocentrista. Entonces, homogenizada. O sea, lo que nos gusta es lo que consumimos, lo que consumimos. Gracias. Consumismo diariamente, me vuelvo a trabar en la misma palabra. ¿Ya? Nuestra mirada está velada. Entonces, la invitación es de empezar a desvelarla para poder calificar de otra forma, ¿no? Y no echarnos la culpa a lo afro o a lo de pueblos originarios, a que siempre nos tenemos como el estigma de que no encajamos dentro de esto, de este perfil, de estos cánones blancos, y entonces no podemos recibir sus premios o no podemos ser evaluados de la misma manera y no podemos llegar a los primeros lugares, porque es nuestra responsabilidad de no tener un buen desempeño o no tener la calidad que ellos quieren que tengamos. No, la verdad es que nuestra mirada está velada y no estamos calificando de manera parcial, ¿no? Esa es mi invitación, esa es mi invitación. Y a mí me faltaría agregar como una reflexión final también,
que algo que nos importa ponderar es el trabajo ya de presentarnos frente a comunidades que no han visto teatro nunca o casi nunca, que no tienen acceso a su derecho constitucional a la cultura, ¿no? Muchísimas veces hemos estado ante 200 espectadores o 100 espectadores, de los cuales ninguno había visto teatro o alguno por ahí, y ese trabajo pues no es grato en términos económicos quizá, pero es mucho más grato que estar en un teatro oficial con la sala con 10 espectadores. Es mucho más lindo estar en el frontis de una iglesia del siglo XVI con público lleno y que la gente te traiga que un atolito, que unos buñuelos o qué sé yo, y que te comuniques de otra manera con ese 90 y tantos % de mexicanos que no han tenido, que no han podido ejercer su derecho al acceso a la cultura.